Bueno, muy buenos días para todos y todas. Sean ustedes bienvenidos al segundo seminario académico de la Red de Enfermedades Crónicas de la Universidad de Antioquia. Es para nosotros un placer contar con todos ustedes. Mi nombre es Paula Andrea Díaz Valencia. Soy docente de la Facultad Nacional de Salud Pública del Grupo de Epidemiología, parte del grupo que coordina esta red y que sueña con que construyamos juntos una red interdisciplinaria en torno a problemáticas que tienen que ver con las enfermedades crónicas en nuestra localidad y expandirnos al mundo con nuestras alianzas y conexiones internacionales. Es de verdad un enorme gusto esta mañana compartir con excelentes colegas, amigas, profesionales del campo de la comunicación. La comunicación hace parte integral y es fundamental para la salud pública. Saber comunicar, saber entregar ese mensaje, saber realmente llegar desde el bienestar, no desde quizá el dolor ni desde el miedo a nuestras comunidades es fundamental. Es una tarea de todos y aquí tenemos unas personas súper comprometidas, magistrales, y que están en este momento acompañándonos en todo este proceso. Bueno, en este espacio vamos a contar con 5 panelistas excepcionales. Les voy a ir contando brevemente quiénes son. Mientras tanto, animamos para que por favor compartan esta información con sus colegas conocidos y puedan vincularse a este espacio académico tan importante. Bueno, les cuento antesitos de empezar que este es el segundo módulo que hemos llamado Experiencias de Comunicación en Salud, Estrategias, Prácticas, Reflexiones como referentes para la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles. Recuerden que tuvimos un primer módulo a cargo de la Facultad de Enfermería como red interdisciplinaria. Ese primer módulo lo acompañó la Facultad de Enfermería. Tuvimos a dos ponentes excepcionales también, fue hace un mes. El próximo será en un mes y vamos a hablar de educación para la salud, así que por favor también estén atentos. Al final de todo este ciclo de formación, recuerden que vamos a tener una certificación de vida. Nuestro último módulo será sobre cáncer y enfermedades transmisibles, no transmisibles, perdón, y va a estar a cargo de la Facultad de Nutrición. Bueno, en este mañana nos acompañan Claudia Jaramillo, en su tema, que es comunicación, salud pública y gestión del riesgo. Claudia Jaramillo es comunicadora social, periodista, especialista en gerencia comunicacional, organizacional, magíster en salud pública, comunicadora de comunicación de la Facultad Nacional de Salud Pública en el área de comunicaciones y es nuestra gran aliada desde la facultad encargada de una cantidad de procesos relacionados con la comunicación. También nos acompaña Sandra Jiménez en su tema Prácticas comunitarias en salud, reflexiones desde la comunicación. Sandra es comunicadora social, periodista, magíster en salud colectiva, profesional, en educación continua. También trabaja en la Facultad Nacional de Salud Pública en el Centro de Extensión. Gracias, Sandra, por acompañarnos, por estar al frente de todo este proceso. Vamos a hablar también con María del Pilar Montoya García y Alejandra Uribe Martínez. María del Pilar Montoya es comunicadora social, periodista, magíster en comunicación estratégica, coordinadora de prácticas de docencia de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia, y va a estar acompañada de Alejandra Uribe Martínez, una estudiante de pregrado en comunicaciones de nuestra universidad, y nos va a contar una cantidad de experiencias desde la práctica, cómo realmente se articulan esas prácticas en comunicación a los ámbitos de la salud. También vamos a hablar con Maribel Cano. Maribel Cano nos va a contar un mundo acerca de experiencias de comunicación para la salud en enfermedades crónicas. Maribel Cano es comunicadora, magíster en educación y desarrollo, líder del componente de comunicación y educación para la salud del proyecto de la Ruta de Promoción y Mantenimiento de la Salud del Programa de Salud de la Universidad de Antioquia, que es operado por la Facultad Nacional de Salud Pública. Bueno, entonces estamos listos para comenzar. Les damos nuevamente una
cálida y muy afectuosa bienvenida. Esta pandemia nos ha alejado físicamente, pero nos ha acercado desde el corazón, desde la comunicación, desde estos procesos virtuales que nos permiten llegar no solo en momentos sincrónicos, sino también asincrónico a diversas latitudes y saberes, así que nos encanta tenerlos esta mañana con nosotros. Vamos a comenzar entonces con Claudia, los voy a dejar con Claudia y su ponencia, comunicación, salud pública y gestión del riesgo. Muchísimas gracias a todos y todas y adelante Claudia, te escuchamos. Muchas gracias a la profesora Paula y a cada una de las personas que nos acompañan hoy en este seminario. Celebro mucho este espacio propuesto desde la Red de Enfermedades Crónicas que hoy nos convoca, porque precisamente se da un valor fundamental a la comunicación como eje posibilitador de relaciones humanas, públicas, sociales, que nos permite trascender en esas decisiones individuales y colectivas, tanto en las familias como en las comunidades, la sociedad en general, y más en un momento histórico como el que hoy estamos viviendo, no solo en Colombia, sino también en el mundo, y que ha cambiado el bienestar de nuestras comunidades y territorios, incluso la forma misma de ver la vida, de vivirla y de pensarla. En este sentido, podemos decir que la comunicación es un proceso potente que puede considerarse como estratégica, cuando se decide y construye para el logro de objetivos definidos, teniendo en cuenta en su planeación las dimensiones políticas, económicas, sociales y culturales de su entorno, además del impacto que puede generarse en quien la recibe. Es por ello que debe plantearse como un elemento central para la toma de las decisiones. Esta debe cumplir además un papel fundamental como un espacio de cruce que atraviesa lo social, para lo cual se deben crear estrategias a partir de un diagnóstico de un problema abordado. Estas deben contemplar acciones, actividades, indicadores que estén articulados precisamente a esos objetivos del plan. Eso hablando de la comunicación estratégica, que es muy importante y fundamental para todos los actores y las instituciones desde los diferentes escenarios públicos y privados, no solo para el posicionamiento solo para el posicionamiento de los programas y los proyectos, sino también para la promoción de la salud, para la movilización, la participación social, que propenden por una comunicación para la salud pública en los diferentes territorios y escenarios posibles. Yo quiero, desde mi experiencia y conocimiento, más que hablar de verdades o hechos, plantear algunas reflexiones y preguntas, no solo para los comunicadores, sino también para los profesionales, personal de la salud y para aquellos líderes sociales y políticos en torno al papel que debe cumplir la comunicación en esa construcción de sociedades que tienen además unos sujetos con capacidades para tomar decisiones y para decidir incluso sobre su propia vida, su comportamiento y los cuidados que deben tener con quienes les rodean, especialmente en situaciones tan complejas como las que hoy nos enfrentan con el tema de la COVID-19, que incluso complejizan otras patologías como son las enfermedades crónicas, debido también al temor que representa para algunas personas acercarse a los hospitales y centros de salud a recibir su oportuno tratamiento. Hay una cosa interesante y es que no debemos desconocer que la comunicación se plantea entonces desde diferentes enfoques y hoy especialmente me voy a referir a tres: a la comunicación organizacional, a la comunicación para la salud y a la comunicación para el cambio social. Recordemos que la comunicación organizacional como tal comprende un conjunto de técnicas y actividades para facilitar ese flujo de mensajes que se dan entre los miembros de las organizaciones y entre las organizaciones y los medios, para influir en las opiniones, en las conductas de los públicos internos y externos, y esa comprende incluso acciones estratégicas como la comunicación interna, la comunicación externa, las relaciones públicas, la comunicación política y el mercadeo. Por su parte, la comunicación para la salud representa más un enfoque de cómo la ciencia de las comunicaciones adquiere una relevancia social aportando a otras áreas del quehacer humano para mejorar el bienestar de la población. Esta incluye la comunicación para el cambio de comportamiento y está enfocada en desarrollar intervenciones y comunicaciones que promuevan conductas sanas y eviten y modifiquen actitudes no saludables. Comprende pues además algunas acciones estratégicas como información de hábitos saludables, promoción de la salud, educación, movilización social y persuasión. Ya hablando por último, pero no menos importante, de la comunicación para el cambio social, en la que la participación comunitaria es uno de los cimientos principales que promueve el empoderamiento de las comunidades durante el desarrollo e implementación de la prevención de enfermedades. Asimismo, se reconoce como un proceso de diálogo y debate basado en la tolerancia, el respeto, la justicia social,
Y aquí especialmente resaltamos que el proceso de la comunicación es más importante como tal que los productos. Podemos mencionar como algunas de las acciones estratégicas lo que tiene relación con el periodismo cívico, la participación social, la animación cultural, la incidencia en políticas públicas y defensa de los medios, como una forma de influenciar a los tomadores de decisiones a través de los medios de comunicación. Bueno, teniendo en cuenta entonces que la comunicación puede trabajarse de diferentes enfoques y cuál es su implementación de acuerdo a los objetivos que se tengan, es que es importante planificarla, gestionarla y sobre todo evaluarla para saber el impacto que ha tenido. Por ello, trabajar la comunicación de manera estratégica nos implica, tal como lo plantea Sandra Mazzoni a través de su modelo de comunicación, desde los nuevos paradigmas que vayan más allá de la información y la comunicación entre los actores, hacia donde hace una transformación de un espacio social. Y vale más la pena mencionar que toda estrategia de comunicación tiene que abarcar la mayor cantidad de aspectos posibles del problema para lograr una mayor conectividad entre sí, entre ellos los aspectos técnicos, los aspectos económicos, los aspectos socioculturales y también político-administrativos. Bueno, una vez mencionados estos aspectos generales de la comunicación, y partiendo de la propia experiencia, me referiré como tal y de manera breve a la comunicación de riesgo y a la importancia que esta cobra frente al escenario de la salud pública. Bueno, no sé, algo pasa en mi pantalla que estoy viendo, no sé, por favor vamos a la diapositiva de la salud pública. Sí, gracias ahí. Bueno, hablando de la salud pública, vamos a referirnos a partir de un concepto pues como muy general. Hay muchísimas miradas, hay muchísimos enfoques. Haré relación como a esta definición que nos plantea el profesor Gabriel Otálvaro a partir de su reflexión frente al Día del Salubrista, que menciona que la salud pública se refiere a las condiciones de salud de la población como el campo del saber y hacer profesional de carácter multi e interdisciplinar, cuyo objeto es el estudio de la salud colectiva, de las formas de comprenderla y abordarla, en aras de procurar su mantenimiento, pero también como la respuesta social organizada a partir de la cual una sociedad enfrenta sus problemas sanitarios y socioepidemiológicos. Esta contribuye, estoy viendo, no sé si soy solo yo, estoy viendo en la pantalla dos diapositivas y muy pequeñitas. Por favor, me verifican. También estoy viendo igual. Fabián, por favor, haz clic en el tercer icono aquí, donde está la pantallita, a ver si así nos mejora. Gracias. Donde aparece la pantallita que tiene un icono o vea configuración de visualización para ver si la podemos ver en modo presentador. Gracias. Devuélvete, por favor, una, Fabián. Ahí. Bueno, seguimos viendo en pantalla dos diapositivas, pero voy a ir avanzando pues como en aras también del tiempo. Bueno, teniendo en cuenta como este planteamiento relacionado con la salud pública, en la que, bueno, finalmente hablamos de que la salud pública constituye un marco de acción en el que se articulan un conjunto de saberes y de prácticas especializadas que se dan en estrecha relación con las políticas sociales y económicas de los estados modernos. Pasemos, por favor. Aquí entonces me voy a referir a lo que tiene que ver con la comunicación de riesgo como tal. Quiero que nos planteemos cada una de las personas que estamos en este espacio y es cuál es mi papel en la comunicación de riesgo en contextos de emergencia social y sanitaria. Llámese COVID-19, otro tipo de enfermedades crónicas, otro tipo de circunstancias adversas como la que podemos estar viviendo hoy. ¿Cuál es mi papel? No solo para los comunicadores y periodistas, no solo para el personal de la salud, sino para cada una de las personas que lideran desde diferentes escenarios el tema de la salud pública. Adelante, por favor. Quiero partir desde la comunicación como derecho humano. La UNESCO ha dado particular énfasis al derecho de la educación, educación en y para los derechos humanos, la promoción y protección de la libertad de opinión y expresión, la participación en la vida cultural y la protección de la diversidad cultural y la realización de derecho a disfrutar los beneficios del progreso científico y sus aplicaciones.
Entonces, lo primero es partir de que la comunicación es un derecho humano fundamental. Adelante, por favor. Hay un tema importante también a tener en cuenta y son las nuevas tecnologías en este proceso de la comunicación, en la que dice que para garantizar el uso democrático y generar estrategias que permitan el libre ejercicio del derecho a la comunicación, es precisa la existencia de espacios tecnológicos accesibles. Pues en teoría cualquier persona puede utilizar los espacios creados por las TICs. Sin embargo, en el acceso a la tecnología se replican las diferencias y brechas socioeconómicas y sociales que existen entre las diferentes comunidades, países y regiones, porque desafortunadamente no todas las personas tienen el acceso ni la forma pues como para tener la posibilidad de tener equipos y de tener conexión a internet en cualquier lugar. Adelante, Fabián. Bueno, ¿qué es el riesgo? El riesgo, un factor de riesgo es cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o una lesión. La comunicación del riesgo abarca todas las cuestiones básicas de la comunicación para la salud. En los momentos de crisis se instan a los líderes a que den una respuesta rápida, sentida y confiable. El público quiere saber qué se conoce, qué se está haciendo al respecto y lo que ellos pueden o deben hacer. Adelante. Hay una diferencia entre el riesgo real y el riesgo percibido, ¿cierto? Es lo mismo, no es diferente. Como dice Sandman, los riesgos que matan a las personas y los que las alarman son diferentes. Eso lo debemos tener claro. Y la gente únicamente responde a los riesgos que percibe. Adelante. Bueno, si hacemos una comunicación del riesgo para evitar llegar a la crisis y si esta llega, debemos estar preparados para actuar. Se enfoca entonces en los afectados o interesados y promueve decisiones fundamentales. Aquí debemos tener en cuenta, como lo mencionaba al principio, que la comunicación debe ser estratégica y que para diseñarla debemos partir de un plan o una estrategia. Hay que identificar el riesgo, hay que tener un equipo dinamizador que pueda trabajar en ello. No sé, se quitó la presentación, Fabián. Ahí. Tener unos canales, contar con unos canales y medios de comunicación, identificar los actores clave, tener una buena coordinación interinstitucional, porque no trabajamos solos, trabajamos en red y de la mano de otras instituciones que nos ayudan a gestionar el riesgo, capacitación a los voceros, fundamental, y una relación muy cercana con los medios de comunicación. Adelante. También es necesario tener algunas pautas para evitar daños y riesgos mayores, hacer uso de las nuevas tecnologías y de los canales tradicionales, porque sabemos que no todas las personas tienen acceso a la tecnología y más en momentos como los que hoy vivimos de pandemia, pues digamos las personas que no tienen acceso a un computador e internet, tenemos que buscar otra forma de llevarle la información y de comunicarnos con ello. Es importante tener líneas y manejar líneas de atención las 24 horas para esta gestión del riesgo, tener correos de atención, páginas web actualizadas, explicar de manera permanente lo que está ocurriendo, comprender el sufrimiento de la gente, ¿cierto? No porque no nos esté pasando en el momento directamente, no entender el sufrimiento que sí tiene el otro, informar lo que se está haciendo cada momento para reparar esos daños, tener historias de héroes, es fundamental contarle a la gente no solo lo malo que está pasando, sino también cómo la gente se recupera, cómo también a través de las experiencias también aportan, digamos, a que las cosas estén medianamente en mejoría y hablar todo el tiempo de las lecciones aprendidas. Adelante. ¿Por qué es importante la comunicación del riesgo? Porque las personas tienen derecho a saber cómo protegen su salud, teniendo la responsabilidad de tomar decisiones informadas para protegerse a sí mismas, a sus seres queridos y a quienes les rodean. ¿Qué permite la comunicación del riesgo? Permite salvar vidas, permite reducir la propagación de enfermedades y permite preservar la estabilidad social, económica y política de cara a las emergencias. Adelante. Es importante que no estemos circulando información ni a través de WhatsApp, ni a través de redes sociales, ni a través de correos, de fuentes que no sean oficiales, de fuentes que no sean reconocidas. Aquí tengo unas, digamos, teniendo en cuenta algunas que hemos trabajado en experiencias de la Facultad Nacional de Salud Pública y en el contexto colombiano, en el contexto de Antioquia, en el contexto de Medellín, ya cada quien desde su lugar, digamos, se referirá a las fuentes oficiales en donde se encuentra. Entonces tenemos la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Salud y Protección Social, el Instituto Nacional de Salud, la Secretaría de Salud y Protección Social de Antioquia, la Secretaría de Salud de Medellín y la Universidad de Antioquia, que en este tema de la pandemia, pues ha venido trabajando fuertemente con un repositorio que tiene información disponible todo el tiempo. Adelante.
¿Cuáles son algunas de las acciones comunicacionales con medios masivos y la comunidad como tal? Lo que les decía ahorita, tener portales actualizados y oficiales donde la gente pueda, digamos, consultar, tener redes sociales activas, porque sabemos que hay mucha población, especialmente la población joven, se comunica a través de estas redes sociales, medios de comunicación masivos, también los alternativos y comunitarios, porque como les mencionaba ahorita, no todas las personas tienen acceso a todos los medios de manera continua y permanente. También hay otras formas como los eventos y actividades, que incluso hoy pues los eventos debido al tema de la pandemia son virtuales. El tema del perifoneo, que aunque sabemos que es una práctica que se ha venido usando hace muchísimos años, es una práctica que incluso hoy todavía vemos vigente en nuestra ciudad y en nuestro país, perifoneo en carros, perifoneo en moto, perifoneo en bicicleta y hablando del tema de la ruralidad, perifoneo a pie, incluso hemos visto también perifoneo desde el helicóptero, como lo vemos aquí en Medellín de manera constante. También hacer videos y audios educativos para WhatsApp desde las fuentes oficiales que podamos replicar. Programas radiales con emisoras, bueno, especialmente comunitarias, ubicarnos y situarnos dentro del contexto, dentro de la cultura de cada zona, de cada municipio, de cada localidad, porque digamos las culturas son diferentes, y con cada uno de los públicos identificar con la población de la niñez cómo, con la población joven cómo, con la población adulta cómo, con los adultos mayores cómo, ¿cierto? Hay que identificar esas poblaciones, caracterizarlas y de acuerdo a ellas definir qué tipo de medios, canales y espacios son más pertinentes. También hay otras herramientas desde la pedagogía y la comunicación, como son los cuentos infantiles, contenido pedagógico en diferentes líneas, de salud mental, de higiene, de prevención, y pues digamos, aún todavía estamos utilizando afiches Jorge, que es un asunto muy básico, pero que todavía permite esa comunicación entre los actores. Adelante. Es necesario también que tengamos como esa caja de herramientas para la comunicación del riesgo que se debe diseñar, como lo mencionaba hace un momento, de acuerdo a estas características y necesidades de los actores, tener unos mensajes elaborados, un protocolo para el manejo de medios y los voceros, unas historias y crónicas, spots publicitarios que narren historias, microprogramas radiales, afiches y carteles, testimonios de personal de la salud, de estudiantes, de profesores, en este caso, digamos, hablando de la Facultad de Salud Pública, pero también de los actores institucionales, del personal de la salud, de los líderes comunitarios, ¿cierto? Y mensajes de ánimo de expertos, hablando de la resiliencia, como les decía ahorita, no quedarnos solo en el problema, sino también estar de manera permanente dando testimonios y contando de lo bueno que ya ha pasado a partir de esas dificultades adelante. Bueno, como les decía, la formación de voceros es clave, es fundamental. No todo el mundo debe salir en los medios a decir cosas. Debemos tener gente cualificada de lo técnico, gente, digamos, que sea esa representación institucional, definirlo, centralizar la información en un puesto de mando unificado que también se debe tener un directorio de contactos y de mensajes oficiales, utilizar mensajes de texto, podcasts, videos cortos en los medios que solo pueden, digamos, tener estrategias digitales en la contingencia. Esos voceros sí deben hablar siempre de mensajes positivos, de prevención, de autocuidado, admitir sus errores y responsabilidades cuando también cometan esos errores, ser muy empáticos, sabemos que pues hablarle a la gente, digamos, como poniéndose en sus zapatos, decirles en las circunstancias, sabemos que estamos preocupados, compartimos el dolor de las familias, agradecemos en nombre de todos, estamos trabajando para mejorar las condiciones de vida, siempre mantener la calma y la cordura. Bueno, estas son como algunas de las referencias. Cosas hay muchas por hablar, por contar, pero bueno, creo que este espacio es corto, simplemente esto es como un abrebocas. Y bueno, nuevamente le agradezco a cada uno de ustedes por estar en este escenario y le doy paso a Sandra para que empiece su exposición. Muchas gracias, feliz día. Bueno, buenos días para todos y todas. ¿Me confirman que se escuche bien, por favor? Profe Paula, ¿se escucha? Perfecto, Bueno, Miriam. entonces voy a compartir la pantalla. ¿Se ve la pantalla? Correcto, ¿se ve bien? Bueno, Si quieres le pones, intenta modo de presentador. listo. Perfecto.
Entonces, muchísimas gracias, bueno, a la red de Crónicas. Sé que es un esfuerzo de varias facultades y de muchos profes y estudiantes y compañeros que están pues como en este ejercicio. Este segundo seminario pues fue un reto, yo creo que para todas las que estamos aquí sentadas. Todas tenemos una experiencia en acercamiento a la comunicación y salud desde diferentes enfoques. Entonces yo les quiero presentar y agradecer que nos permitan permitir contar la experiencia, ¿cierto? Hacer una reflexión desde las prácticas y no siempre desde esos ejercicios a veces muy académicos o muy desde la investigación. Este ejercicio lo he denominado prácticas comunitarias en salud, reflexiones desde la comunicación, a partir de la experiencia de ser docente en la Facultad de Medicina con los estudiantes del sexto semestre. Y bueno, voy a estar leyendo algunos apartados y contándoles pues como la experiencia. ¿Cómo hago para quitar esa barrita ya? Entonces les quiero leer este testimonio que también parte un poco del trabajo de investigación que hice en la maestría. Una cosa es que a uno en clase le digan que un niño se evalúa de X o Y manera, y otra es tener un niño llorando, cansado, con ganas de jugar al frente. Una cosa es que a uno le digan qué es lo que uno debe comer diariamente, y otra cosa es encontrarse con familias que solo comen una vez al día, que no comen bien, que son muchos y no hay comida para tantos. La teoría es muy bonita y en la práctica no es tan práctico, así suena redundante. Pues no es fácil modificar estilos de vida, no es tan fácil llegar a la gente, no es tan fácil evaluar, no es tan fácil demandar a un abusador cuando toda una familia depende de él, ¿cierto? Este es un testimonio de uno de los estudiantes en 2012 y yo creo pues que la realidad no ha cambiado mucho, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede en las prácticas comunitarias de los estudiantes? Yo quiero proponer aquí una primera discusión. Y es que cuando salimos a los escenarios de práctica son escenarios en tensión, ¿cierto? Y ese escenario en tensión pues son unas realidades muy diferentes que los estudiantes viven y las realidades que ellos encuentran. Entonces hay una primera confrontación, una primera, como un aterrizaje a unas realidades que ellos, en las cuales nos han acercado. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque los chicos, pues muchas veces, y en ese ejercicio de la teoría y la práctica, pues están en el aula, ¿cierto? En la formación que nos ha permitido estar desde el aula, y cuando ellos salen, pues van a confrontar o tanto la teoría, o tanto sus propias vidas, o tanto su experiencia. Entonces, en ese sentido, quiero plantear tres categorías o tres conceptos, tres escenarios que se ponen en tensión o que se ponen pues como en juego en este escenario de formación de personal de salud. El primero son las prácticas, ¿cierto? Las prácticas, hay unas discusiones muy clásicas que nos han llevado a entender la práctica como un asunto de teoría práctica o aplicación de la teoría en la práctica, pero aquí lo quiero presentar desde un proceso de transformación de una realidad en otra realidad en la cual intervienen unos sujetos, ¿cierto? Unos sujetos y unos actores pues que tienen unos poderes de decisión y unos intereses que finalmente van a transformar esa realidad. Ahí paso entonces a qué sería o a cómo nos acercamos a las prácticas comunitarias. Y unas profes de Bogotá nos hablan que son escenarios que surgen como producto de situaciones coyunturales, ¿cierto? Que dan lugar a un vínculo social en torno a los intereses y necesidades, y donde hay unas condiciones sociopolíticas, culturales, económicas, pero que también están apostando a transformaciones sociales. Entonces, un poco cuando hablamos de las prácticas, pues finalmente la práctica nos lleva a una acción, y esa acción es para hacer una transformación. El escenario de la comunidad, lo comunitario, también lo hemos entendido muchas veces, y hay un ejercicio desde comunicación que habla de lo común, de lo que tenemos en intereses comunes, pero aquí, y hablando de ese escenario de tensión, de esa realidad, siempre como en contradicción, pues retomo a la profesora María Emilia Galeano, que nos dice que las comunidades no siempre tienen que leerse desde lo homogéneo, sino desde esa diversidad, esos conflictos, inequidades o esos intereses muchas veces particulares que nos encontramos en las comunidades, y que en cuanto a esa población se encuentra ubicada en un territorio, pues se compone de esas diversidades y de esas fuerzas sociales donde nos vamos a encontrar esos intereses contradictorios.
que muchas veces o a veces, ¿cierto? Es difícil que trabajen por objetivos comunes, pues ya la gente, las personas que han trabajado en territorio saben que a veces es difícil concertar ciertos asuntos. Y el concepto del referente de salud, pues es importante también mencionarlo, porque los chicos, o bueno, cuando uno trabaja en estos semestres que se acercan a los escenarios de promoción de la salud, pues hay un concepto que también es clásico, que es muy de recitar, o la definición de la OMS, o bueno, pues definiciones muy académicas, pero hago pues una referencia a la profesora Laurel, donde nos habla que ese proceso de salud y enfermedad pues finalmente es una expresión de los procesos sociales, de colectividades, ¿cierto? Más que de asuntos individuales, pues nos están hablando de unas características sociales y biológicas que van a determinar finalmente esas condiciones de salud de esos grupos, ¿cierto? Que van a diferenciarlos de un grupo y otro. Entonces, en este escenario, que podemos ver como un asunto diverso, es donde ocurren ejercicios de comunicación, ejercicios de salud y ejercicios de formación de los estudiantes. A partir de ese escenario de tensión, pues se genera una primera resistencia, que le he denominado así, es como poner en la práctica de la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. ¿Por qué se vuelve una resistencia? ¿Por qué lo identificaban en la experiencia como una resistencia? Porque los estudiantes, y tal vez eso se traspole a otro tipo de estudiante del área de la salud y a los estudiantes que hemos tenido en comunicaciones, pues nosotros llegamos a las comunidades con unos conceptos claros, con unas herramientas, con un acompañamiento del equipo docente, hay una teoría que nos ayuda a soportar. Sin embargo, cuando llegamos a hacer esos ejercicios de lecturas de salud, cuando no hay enfermedad, ¿cierto? Cuando el estudiante encuentra que esa familia no tiene unas dificultades, unas condiciones que la encasillen o que la clasifiquen en asuntos de enfermedad, o cuando ese problema que encuentra sobrepasa su nivel de formación, pues surge esa pregunta, ¿cierto? Profe, ¿qué hago? O sea, no están enfermos, ¿qué hago? Entonces, esa resistencia a lo que en el pregrado se ha llamado como lo social, que además lo diferencian de la salud, lo diferencian de, no lo diferencian, lo separan, ¿cierto? Como de lo biológico, lo social, lo político, entonces lo social. Entonces, la resistencia frente a lo social es cómo resuelvo algo que no es técnico, cómo resuelvo algo que no he visto, cómo resuelvo algo que, como el primer testimonio. En esta familia hay violencia intrafamiliar, pero también hay sospecha de abuso, pero también hay un asunto estructural que no hay empleo, pero la mamá entonces tiene un trabajo o está en una condición de prostitución, pero el papá entonces está en la cárcel, ¿cierto? Esas dificultades que tienen los estudiantes o a lo que se enfrentan, pues los desborda un poco como en esa práctica. Y la reflexión de pensar eso es, o también cuando hacemos ejercicios de dinámica familiar con los estudiantes y encontramos entre esas clasificaciones que las familias son funcionales. Cuando un estudiante encuentra que la familia pues, no tiene unas condiciones difíciles, dicen, profesor, están bien, ¿qué tengo que hacer? ¿O yo qué voy a hacer ahí? ¿Cierto? Los estudiantes no potencian o no ven la posibilidad de potenciar esas condiciones buenas y adecuadas que tiene la familia en ese momento. Entonces, frente a este escenario, frente a esas condiciones que el estudiante presenta, pues identifico yo como una primera resistencia. Entonces, ¿cómo vamos a seguir enseñando la promoción de la salud cuando no la vemos de cierta manera, integrada o amplia? Bueno, cuando se presenta esa resistencia o esas dificultades, a veces que el estudiante se limita frente a ese ejercicio, pues nos lleva a entender un asunto de competencias básicas que todos deberíamos tener, ¿cierto? Como chuleadas desde el bachillerato o antes, pero antes de eso les quiero leer otro testimonio. Y dice, anteriormente me había surgido la duda si ella estaba embarazada o si estaba con unos kilos de más. Eso le dice un estudiante frente a una mujer que hace parte pues, de la familia asignada para hacerle visita domiciliaria. Sin embargo, no le di mucha importancia hasta que una compañera me preguntó cómo seguía mi madre gestante. Claramente yo quedé impresionada por la aseveración que ella estaba haciendo, porque ella solo la había visto una vez. Luego entonces la chica se encuentra con esta madre y le surge pues como este momento de reflexión. Por un momento quedé muda porque no sabía si preguntar por un posible embarazo. No obstante, era una respuesta que necesitaba obtener para entender la situación actual de la familia. Así que me lancé y le hice la pregunta directamente.
¿cierto? Entonces ya la madre pues le hace como unas observaciones y le dice, me respondió que sí, y que ya tenía 7 meses. El estudiante dice, quedé en shock, ¿cómo puede pasar por alto un detalle tan evidente? ¿Cierto? Eso es un ejercicio que hizo un profesor del equipo de comunicaciones del sexto en una bitácora donde los estudiantes al final hicieron su reflexión de cuál había sido su experiencia más significativa y ella pues nos cuenta eso. ¿Por qué es importante? Porque lo traigo a colación, ¿cierto? Porque es qué capacidades tienen nuestros estudiantes y qué habilidades de hacer esas lecturas de los contextos, de las familias, de las personas, de sus pacientes, ¿cierto? Y ahí entonces vuelvo como al tema y es cuáles son esas competencias básicas, ¿cierto? Que es lo que les mencionamos mucho en comunicación. Hablar, escuchar, leer, escribir. Eso es lo básico para poder ser, hacer, saber y comunicar, ¿cierto? Entonces un estudiante que no tenga muchas habilidades para hablar en público, un estudiante que no tenga una escucha activa, un estudiante que no sepa leer un contexto como el que nos presenta este testimonio, un estudiante que no pueda poner en el papel o en un contenido un resumen, en un argumento, pues entonces luego qué tipo de profesional, ¿cierto? Tendríamos que estar reforzando cuando esas competencias básicas de comunicación pues no las tenemos resueltas en este ejercicio. Aquí paso entonces al tema de habilidades interpersonales y sociales, que yo creo que es uno de los componentes más importantes que se deben reforzar y tocar como en el tema de comunicación. Y yo aquí pues hago referencia a las notas de un profesor que nos ha acompañado mucho tiempo en medicina, en pediatría, que es el profesor Nicolás Torres, que ha sido uno de los médicos que se ha acercado muchísimo al tema de la comunicación, que ha tenido un grupo con madres, ¿cierto? En la SUSI, que trabajan con los niños en el Hospital Pablo Tobón y que hace estos ejercicios. Entonces él nos dice qué se espera del médico, pues no tengo las referencias, pero un poco pues con esas notas en el momento en que él nos exponía. Entonces, ¿qué se espera del médico o del profesional de salud en su momento? Pues que sea una persona que sepa escuchar, que sepa explicar y que además tenga un sentido de ayuda. Y eso a su vez, pues, ¿qué está buscando? Que sea un profesional filántropo, ¿cierto? Que tenga esa empatía y que pueda ponerse en el lugar del otro, que tenga el conocimiento, ¿cierto? Nadie está diciendo que deben ser médicos generales o profesionales sin una especialidad, eso se requiere y se necesita, y que también tenga una capacidad de ser educador. Yo creo que eso aplicaría pues como para muchas de las profesiones. Y para estos escenarios en este momento de crisis, ¿cierto? O sea, ¿cómo trasladamos eso a los escenarios de crisis y que en este momento estamos viviendo? Entonces estamos hablando de unas habilidades intrapersonales que es el manejo de emociones y unas habilidades interpersonales o habilidades sociales que es esa interacción y ese saber comunicar lo que necesitamos. En ese mismo ejercicio, pues él nos presenta como este cuadro, este círculo que ustedes pueden observar. Y es desde la salud pública, pues necesitamos profesionales con un pensamiento crítico, un pensamiento político, una actitud ética. Desde el manejo de la información, pues que tengan un fundamento científico, ¿cierto? Que tengan evidencia, que puedan acercarse pues como a asuntos más certeros, más organizados, que no sean populismos pues como en salud y que frente a las habilidades comunicativas o frente a esa manera de ser y comunicar, pues tengan unas actitudes y valores profesionales. Entonces, eso un poco marca lo que quisiéramos, eso, lo que hemos estado trabajando en esa relación comunicación y salud desde la formación en las prácticas. Aquí entonces comparto un poco lo que nos han hablado de las habilidades para la vida. Eso es un resumen, pues un cuadro en el que no me voy a detener, que la OMS planteó desde 1994 como esas habilidades que permiten lidiar eficazmente con las demandas y retos de la vida cotidiana. Y aquí es muy importante hacer énfasis en eso porque pues obviamente si bien nuestros estudiantes o los profesionales están en escenarios clínicos o académicos, pues finalmente lo que se traslada ya son asuntos de la vida cotidiana, ¿cierto? Que como dice el doctorado, pues la salud sucede en la calle, ¿cierto? En la vida todos los días está la salud representando cómo vivimos. Entonces, en esta agrupación, en estos dos ejercicios que nos proponen acá, entonces tenemos habilidades como toma de decisiones, solución de problemas, pensamiento creativo, relaciones interpersonales, empatía, manejo de emociones y otras más que muchas veces
son débiles, ¿cierto? Son débiles en la formación. Les quiero leer entonces otro texto y dice: tener la oportunidad de experimentar la historia de vida de estos niños y de estas familias no solo marca una pausa, un respiro de los corredores impasibles de un hospital o de la propia facultad, sino que también te permite aprender habilidades y obtener herramientas para la vida. Te permite recordar que en el mundo existen realidades que van más allá de un pijama, un fonendoscopio y un paciente, que existen contextos, matices, relaciones, espacios que valen la pena experimentar, tanto como el sueño de convertirse en un médico, ¿cierto? Y aquí el sueño de convertirse en un médico, pues es un contraste, porque los chicos, cuando uno les pregunta por qué estudiar medicina, retoman ese sentido de la vocación, ¿cierto? Del espíritu de querer ser médicos, de querer ayudar a la gente. Y en algunos momentos, ¿cierto? No siempre, en algunos momentos esa vocación parece que se dispersa, que se dilata, que se nos pierde el horizonte de por qué estamos estudiando medicina o cualquiera de las áreas, pues, o de cualquier profesión finalmente. O sea, ¿cuál es el sentido final de esa responsabilidad social que tenemos como profesionales? Y retomando pues como las notas de la diapositiva anterior, entonces estamos formando profesionales de salud en qué, ¿cierto? Como en tres áreas que son muy importantes. Desde la técnica, que tengan información, que tengan la capacidad de alfabetizar. Yo creo que en este momento se ha evidenciado mucho más esa necesidad de alfabetización en los temas que han sido básicos, en los temas que han sido tradicionales, clásicos como lavado de manos, en las tecnologías y obviamente en la especialización. Entonces ahí tenemos que tener unos profesionales muy bien formados como en ese frente, pero también necesitamos unos profesionales, unos estudiantes formados como educadores. Sabemos que ese papel pues también lo tienen los que específicamente son formados para eso, pero finalmente estamos en un escenario de interacción y pues siempre nuestras acciones van a permitir, ¿cierto?, que el otro tenga una comprensión y que además pues tenga unas prácticas diferentes. Y aquí un poco el tema de los estilos de vida, de los hábitos o de la adquisición pues, o del cambio de comportamiento. Pero finalmente en la práctica, ¿qué es lo que se debe reforzar? ¿Qué es lo que debe cambiar? ¿Cuáles son las acciones que se deben transformar en las prácticas de esos grupos y de estas personas? Y por último, pues un profesional comunicador, ¿cierto? No en el sentido de una profesión, pero sí en ese sentido de poder darse a entender, explicar, ponerse en el lugar del otro, que es un poco como esa línea de formación que estaríamos esperando y pensando para nuestros estudiantes. ¿Cuál es entonces esa relación de comunicación y salud en la formación de los estudiantes? Pues desde la reflexión, yo encuentro como esos 4 momentos, y es que cualquier tipo de relación que tengamos en cualquier tipo de escenario, pues siempre van a estar mediadas por la interacción, ¿cierto? Y siempre les decimos a los estudiantes, esos 15 minutos, esos 20 minutos que usted tiene en el encuentro con el otro, que sea un encuentro significativo, ¿cierto? Que sea un encuentro donde esa familia, esa mamá, ese niño, ese adolescente, ese adulto mayor, pues se lleve una muy buena experiencia, que usted la haga vivir y que usted también viva una muy buena experiencia con ese ejercicio de salud y ese ejercicio comunicativo que está realizando. También reconocer que ese otro tiene una experiencia, ¿cierto? Tiene una historia, que los estudiantes y nosotros aprendamos a escuchar esas narrativas, ¿cierto? Que podamos entender que la enfermedad no llegó caminando sola, ¿cierto? Que ese otro que viene pues va a tener un contexto y que hay que aprender a leer rápidamente ese contexto en ese encuentro. Que también hay un ejercicio de interpretación y de acción. Esto se refiere a que todo el tiempo estamos produciendo contenido, o sea, un poco lo que decía la profe Paula ahorita, cómo producimos y cómo entregamos unos mensajes, pero ahorita pues como la tendencia es el asunto de crear contenidos, esos contenidos por dónde están saliendo, un poco como toda esa ruta que Claudia nos acaba de mencionar, y desde lo que yo hago, ¿qué estoy reeditando, cierto? O sea, yo como profesional, ¿qué